La Grilla. La opinión que rompe el silencio. ¿Qué onda, amigos de La Grilla? Bienvenidos una vez más a el mejor programa de internet. Yo soy Kevin Centeno. Esta tarde me acompaña, como siempre, Alex Johnson. ¿Cómo estás, Kevin? Valerie Ambris, bienvenidos. Hola, chicos, ¿cómo están? Vale, bienvenida una vez más a La Grilla, tu segunda vez. Ya le gustó estar aquí, Ya me gustó, Ya le gustó. sí. ¿Cómo te sientes, Valerie, estar en La Grilla una vez? Pues feliz, me acogieron muy bien aquí en este espacio, entonces. Pues ya, esperemos ya verte por acá más seguido. Alex, Pues comencemos, ¿no? pues platícanos. Entremos en materia, vamos a ver. Pues tenemos un programa increíble, vamos a tener aquí a una abogada, vamos a saber un poquito más del tema, porque hay personas que yo creo que no están al tanto de. Vamos a tener un tema interesante de las leyes más absurdas en México. Sí las hay, Porque estamos sí en las México, hay. señores. Y debo decirles una cosa, justamente. Se van a sorprender. Cada ley que hay en el estado. Y pues viene también, como lo dijiste, la licenciada Claudia Flores a platicarnos es. un poquito acerca de la mediación Es correcto. en Puebla. Y pues ya, empecemos, ¿no? ¿Qué más tenemos, Vale? ¿Tenemos por ahí Sí, más es cierto, la inseguridad en Puebla, en sí, Puebla, se que me está bien olvidó. de la fregada. Lo que pasa es que estaba nerviosa después Estoy de que me nerviosa. robó la presentación. Dije, bueno, pues. Ah, sí, es que sí, perdón. Quería atención. No, pero sí, va a estar increíble el programa, así que ahora sí, después de presentar los temas que vamos a ver, Y pues como empecemos. siempre, Alex, Entremos en nos materia. Estamos en Mineiros, en Boulevard Atlisco número 31, 30 espadas, guisos, ensaladas, postres. Ustedes vengan, 199 de lunes a viernes, Boulevard Atlisco 31 junto a Toscalia. Oye, hay una nueva promoción de que los niños no pagan. En fin de semana los niños fin no de pagan. semana Está los increíble, niños ¿no? no Para que tú pagan. traigas a tu sobrinito y tu hijo también. A tus tenga- bendiciones, tú tráela. Voy a ¿no? tener una bendición nada más para traerla a Mineiros. Me parece. Porque fin de semana no paga. Porque ya está. Increíble. Como gratis. Pero no me las quieres ver los fines de semana. Ah, pues sí. Bueno, pero ya empezamos. Correcto, en la ahora casa. sí. Por favor, entremos. Ahora sí ya entramos Hoy bien en materia, por impaciente. favor. Entrando ya en materia, oigan, las leyes más absurdas de México. Oye, ¿ustedes sabían que es ilegal vender elotes en Durango en las fechas que ya se acercan, las de septiembre? Porque la gente los utiliza como proyectiles. Entonces, si tú compras un elote en 15 de septiembre, Te toca la elotiza. o vendes un elote, te puedes puedes ir a la pegar. cárcel. Oye, Bueno, lo afortunado es que tenemos esquites, ¿no? Entonces. pues también con la cuchara. Ay, ¿cómo crees con la Oigan, cuchara? pero en Guanajuato, por ejemplo, es ilegal besarse en público, darse muestras de afecto. Por Bueno, ejemplo. pero en Hidalgo es también prohibido entrar a una fiesta. Bueno, creo que sí, en Hidalgo hay muchísimas leyes, es lo que estaba leyendo. Absurdas. Absurdas, completamente. Güey, te vas a la cárcel porque te metes a Si una eres un fiesta. colado en una fiesta, sí Es leí correcto, eso. Digo, Vas a la ¿qué? cárcel. Oye, a ti no te invité y le hablas a la policía y vienen por él. Sí. Y en Sonora Lady Meme, ¿eh? Que anda prohibiendo por ahí los memes y haciendo y ¿En serio? qué cosas ¿Cómo- tan cómo es eso? absurdas. Bueno, pues nada, agarraron y dijeron, ya que no queremos que hagan memes de nosotros y van a entrar a la cárcel. Porque Si alguien son a hace la un Tal meme. cual, qué ofendidas, ni amargado. aguantan Sí, nada. no, de verdad. Hoy en día los memes son muy importantes para todas las personas, para parte los de la millennials. Es una sí. manera de comunicar. Sí, exactamente. De hecho, sí, o sea, tú como ves la una grilla. imagen. Oigan, deberían hacer memes de la grilla y mandarnos ahí Sí, al... por favor. Porque Ah, hacen un caras muy screenshot a la chistosas. cara de Ya he Alex visto, todo el hacen tiempo. caras muy chistosas. Luego los hacen stickers y hacen su carpeta, por favor. Bueno, no salgamos de tema. pero sí. Espera, mandé. Stickers. No sabía eso. No, pues sí, supieras cuántos tengo yo stickers. Pero no salgamos del tema. Otra ley muy absurda, al menos en el caso de las mujeres, es que les prohíben ir a trabajar. Creo que es en Tampico. Ajá, les prohíben ir a trabajar con escote y en Y con minifalda. minifalda. Como si fuera Arabia Saudita. Pero, Pues yo creo, ¿no? Pero las mujeres se sienten cómodas Es vistiendo muy así. retrógrada. ¿tú te sientes cómoda con escote y minifalda? Pues no uso escote, amigos, pero sí, la verdad es muy cómodo y Pero usar además shorts. hace calor allá. Hace calor, entonces. Sí, pero no- es en horas laborales nada más, ¿no? Bueno, Bueno, pero de todas formas oye, están cuarteando tu libertad. Sí, las personas se pueden vestir como, o sea, es por comodidad, no es por levantar el morbo de los hombres. Yo digo que es por comodidad y se me hace una tontería que falten al respeto así, pero bueno, cada
quien. ¿Qué les puedo yo decir? Como mujer me expresé. Me parece increíble. ¿Y ustedes allá en casa sabían de estas leyes absurdas que existen en todo Oigan, el país? por favor, además abajo coméntenos. Si saben otra ley absurda, No se comentan. ¿Qué les pasa? comenten por favor. Bueno, después de que Kevin se enojó un poco por esa situación. Criterio te escucha, la grilla te Está escucha. apareciendo en pantalla nuestro WhatsApp para que ahí nos Ahí, manden justamente. todas sus dudas, sus Ahí. O comentarios. si no, esperen. Ahí. Ahí. Depende de la edición. Por aquí va a salir. O de los dos lados también. O tal vez lo pongan aquí, porque no se le llaman aquí, pero no, sí, criterio los Y pues más escucha. adelante que viene la licenciada Claudia a platicar con nosotros. Si ustedes tienen alguna duda acerca del tema de lo que es la mediación en México, pues también nos puedan escribir sus dudas y con todo gusto ella nos las va a estar resolviendo. Entremos a un tema que es importante, la inseguridad en Puebla. La inseguridad, yo creo que en todos lados ya está de la fregada, ¿no? Sí, demasiado. ¿Cómo se percibe? Porque nosotros evidentemente todos vivimos en esta ciudad, trabajamos en esta ciudad y conocemos a un amigo, a un vecino, a un familiar que ha sufrido de la delincuencia. O a uno que asalta. ¿Que han asaltado? Porque los asaltos... No, sí es cierto, el Kevin, perdón. No, pero los asaltos están impactantes. A mí, afortunadamente... Déjate un poco, porque- Sí, no vaya a ser que al rato no encuentre mi celular. Bueno, pero no... ¿ustedes han sufrido alguna vez de la inseguridad en Puebla, en la ciudad? Sí, a mí me tocó la balacera del Starbucks de la En el Juárez. Starbucks de la Juárez, que fue muy sonada en redes Sí, sociales. esa noticia Sí, estuvo sí, yo estaba trabajando, me siento en los Starbucks a trabajar, es muy tranquilo. Vas, Y toma tu a una cafecito, persona normal. atrás de mí entró con una pistola y empezó a... No hablemos de eso, pero sí creo que la percepción de inseguridad ha crecido en este último año y desafortunadamente no estamos tan preocupados. Eso es lo que me altera un poco, ¿sabes? Que No, pues mucha preocupados gente sí no. estamos, pero... Bueno, Pero yo me creo refiero a que las autoridades. hasta que te pase es que vas a sentir el miedo de... Yo creo que siempre salimos a la calle con eso de, ay, a mí nunca me va a pasar, o yo soy inmune a eso, y cuando... Exactamente. De repente, o Como sea, si ni siquiera estuviéramos fue para vacunados ti. contra la Ajá. inseguridad. Sí. Que bueno, a Valerie no la pasa. No, a mí no me ha pasado, por eso les digo, cuando te pase es cuando de verdad vas a sentir el miedo de no manches, o sea, tú no esperas que ahí en un lugar público lleguen con una pistola y te empiecen a balacear, es como de, oye, ¿qué onda? Claro. Pero sí, Oye, pero en materia de seguridad, ¿qué creen ustedes que deberían de hacer, digamos, tal vez la nueva administración o los gobiernos para cambiar algo realmente? Porque siempre se dicen las campañas, las promesas, vamos a acabar con la inseguridad, pero nunca nos dicen cómo. o qué se es queda lo que en la planean. frase nada más. Es que hay tres cosas que son elementales y con las cuales se podría terminar con la inseguridad en un porcentaje, no completamente. Mayor alumbrado público es un tema muy fuerte porque hay zonas de la ciudad en donde es que sí, claro, el alumbrado Literal no y- hay. Ujú. Exactamente, tú entras como un hoyo yonki. Y hasta miedo te da, parece película de terror ahí. Súmale que a esos lugares de poca luz no hay cámaras de seguridad. Entonces ya tienes dos factores. No hay ni Es video. un blanco para la delincuencia ahí. Exactamente. Nadie se va a enterar, nadie. Nadie se entera de eso. Y en tercer término, yo creo que sería muy importante restablecer con cercanía a la sociedad en estos focos rojos de Puebla. Por ejemplo, barrios. Pero yo me pregunto, ¿al colonias. gobierno le interesa poner alumbrado porque por lo regular estas zonas que no tienen cámaras, que no tienen luz en la vía pública, Sí. son zonas populares, son zonas de escasos recursos? que Hay, el hay gobierno un tiene chiste olvidadas, local que realmente. dice siempre que no hay luz en un lugar, tú vas caminando, perdón, es que en mi colonia no vive nadie importante, ¿no? Y es cierto. Oye, caminas por la zona de Angelópolis, de Zabaleta, pero vete a la zona sur de la ciudad. Y no, O sea, es un contraste hasta muy miedo da fuerte. caminar por esas calles, ¿no? Sí. Así es, así es. ¿Ustedes qué tipo de soluciones proponen para que al final el gobierno decida que pues, la inseguridad es un problema serio y empiece a hacer algo para contrarrestarlo? Porque lo vemos un poco dormido, ¿no? Que no se queden palabras, que tomen acción ante esto. Así es. Bueno, pues platíquenos ustedes también en dónde han sufrido de la inseguridad en Puebla, platíquenos sus experiencias y si no, pues qué bueno, ¿no? Si algún También Kevin los ha cuéntenos. asaltado. Si algún Kevin, algún Brian. Brian los ha- también. los ¿Me ha conocen dado algún sustito. Brian como amigo? No. Sí, mi primo se llama Brian. Pero no es malo. Pero no es Pero no es malo, les aclaro. Oigan, si lo tenemos ven. una invitada hoy. Invitada. Y además, hablando de un tema muy importante, Que se del cual muchos relaciona. desconocemos, ¿eh? Que yo hasta el día de hoy también No había desconocía, escuchado. la verdad. La mediación. La mediación que es nueva en Puebla, en México.
Yo soy Kevin Centeno. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado. Me encuentro con la licenciada Claudia Flores y con Alex Johnson, como siempre. Lick, por favor, preséntese. ¿Quién mejor que usted para contarnos todo lo que ha hecho? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias a Criterio Noticias por haberme hecho la invitación el día de hoy y pues lógicamente a ustedes de La Grilla. Bueno, yo soy Claudia Yuritsi Flores Zapata, abogada de profesión y mediadora por convicción. Bueno, pues yo inicié con la mediación en el 2003, aunque la mediación realmente empezó aquí en Puebla en el 2002, si no me equivoco, en diciembre del 2002, en el Poder Judicial. En esa fecha se abrió el centro de mediación como un proyecto piloto. Realmente no había no se había modificado la ley para empezar la mediación, pero el magistrado Guillermo Pucheco Pulido, en ese entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, tuvo la visión de abrir el centro de mediación como proyecto piloto para ver si funcionaba y pues nos llevamos toda la sorpresa que aquí en Puebla funcionó perfectamente. Y fue subdirectora, ¿no? Fui subdirectora del centro de mediación. Antes se llamaba Centro Estatal de Mediación, ahora se llama Centro de Justicia Alternativa. También estuvo trabajando en el DIF, ¿cierto? Así es. Yo fui a la que le dieron el encargo de echar a andar el proyecto con la directora de lo jurídico del DIF, de echar a andar el proyecto de mediación familiar en el DIF. Entonces, eso, si no mal recuerdo, hace 5 años fue que se abrió el Centro de Mediación Familiar del DIF. Está muy interesante y por lo que escucho es reciente, o sea, no tiene mucho que la mediación empezó, al menos en México. Así es, no tiene mucho, en donde son, bueno, expertos en mediación, sí, pues en Europa, en Estados Unidos. De hecho, cuando a mí me tocó estar en el Poder Judicial, el presidente del tribunal, pues tuvo a bien de apoyarnos demasiado, pues que era un proyecto que él estaba impulsando y pues nos capacitó a un grupo de abogados, porque no necesariamente tienen que ser abogados los mediadores, había psicólogos también. Creo que eran 2 psicólogos, los demás éramos abogados. Los psicólogos pues sí se tuvieron que poner las pilas en cuestiones jurídicas para poder hacer los convenios conforme a derecho, pero realmente aquí en México tiene aproximadamente 15 años que inició la mediación. Hay centros de mediación en Tabasco, en el DF. Podríamos decir que usted es de la generación pionera. Exactamente. En México de los exactamente, mediadores. Sí, así es. ¿Cuál es su visión para la mediación en Puebla? Bueno, pues yo le apuesto totalmente a la mediación porque cuando se llega a un principio de mediación, el mediador trata de que ambas partes queden satisfechas con la decisión que tomen, a diferencia de un procedimiento judicial. En la mediación siempre nuestro lema va a ser ganar, ganar. Y sin embargo, en un juicio siempre es un perdedor y un ganador. Y aquí no, aquí se trata que ambas partes ganen con la solución que le encuentren a su conflicto. El juez es quien lo determina, ¿no? Y en este caso pues es muy diferente. Las partes, así es, las partes son las que llegan a acuerdos de acuerdo a lo que ellos necesitan, a su interés. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen la mediación? Bueno, los principios que rigen la mediación son 8. Son voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Esos son los 8 principios de la mediación. El mediador, como ya les había comentado, es una tercera persona desinteresada que es facilitador del diálogo y no tiene ningún interés en el asunto. Por eso cuando son casos, eso es bien importante, cuando son casos familiares, es bien importante que el mediador no se enganche en los asuntos. Es algo bien difícil. ¿Por qué es algo bien difícil? Porque cuando hablamos de emociones y hay terceros como menores, es difícil que cualquier otra persona que conoce
conoce de los asuntos cuando son asuntos pues tan delicados, no se enganche en ellos, porque pues lógicamente siempre van a estar en pro de los menores. Y al ver esto, pues a veces nos cuesta un poco. Difícil, ¿no? Sí, claro, Tiene por que ser supuesto. neutral. Exactamente. Por eso el perfil del mediador debe de ser honesto, asertivo, debe de crear empatía. ¿Por qué? Porque si el mediador de repente una de las partes siente que está como que más del lado de alguna de las partes, pues entonces ya no se puede dar una buena mediación. A veces llega a suceder esto por cuestiones de género, cuando son asuntos familiares y si les toca algún mediador mujer, pues a veces el esposo piensa que por género le van a dar la razón a la mujer, pero no, es totalmente diferente. El mediador debe ser honesto, asertivo, empático, confiable, creativo, tolerante, paciente y tiene que tener una escucha activa. Si el mediador no tiene una escucha activa, no va a poder generar un buen acuerdo. ¿Por qué? ¿Cómo empezamos la mediación? Bueno, pues la mediación empezamos, solicitan el servicio, se invitan a las partes porque no es una cita, es una invitación a mediar. Por eso uno de los principales principios de la mediación es la voluntariedad. Sin voluntad no hay mediación y por lógica pues no hay acuerdos. ¿Qué pasa si alguien no acude a esta invitación? Mira, yo trabajé en el Poder Judicial, en el Centro de Mediación y también trabajé en el Centro de Mediación del DIF, en el Centro de Mediación Familiar. De hecho, yo fui una de las que ayudó cuando se abrió este Centro de Mediación. ¿Qué pasa? Realmente o tristemente te puedo decir que nosotros como mediadores no podemos obligar a las partes a que acudan. Entonces, por ejemplo, en un procedimiento familiar, si te invitan a mediar y tú no decides ir, bueno, el siguiente paso, pues el Centro de Mediación Familiar les extiende su constancia en donde no acudió a mediar y se va al procedimiento judicial, porque acuérdense que la mediación es una etapa del procedimiento judicial. La mediación se puede llevar en cualquier etapa del procedimiento judicial antes de la sentencia. Una vez habiendo sentencia ya no se puede mediar, pero sin embargo, si se llega a un acuerdo en cualquiera de los centros de mediación, ya sea en el Centro de Mediación del DIF o en el Centro de Mediación del Poder Judicial, que son los centros de mediación con los que cuenta el Estado de Puebla, ya se da una sentencia y esta sentencia o este acuerdo se presenta al juzgado en caso de que ya haya algún procedimiento y ya para terminar mucho más rápido el procedimiento judicial. Oigan, ¿y en qué casos específicos es donde se involucra la mediación? En todo tipo de casos, por ejemplo, en civiles, penales, familiares, mercantiles. En penales, acuérdense, únicamente cuando no sea un delito grave o aquellos que son perseguidos por querella. ¿Sí? No se puede mediar la violencia. En materia penal, únicamente en la reparación del daño, no la violencia. La violencia jamás va a poder ser mediada, pero sí en cuanto a la reparación del daño. En materia familiar, puede ser matrimonios, divorcios, alimentos, custodias, sucesiones, todo lo que sea de materia familiar. En cuanto a materia mercantil, pues todos los actos de comercio. Oigan, platíquenos un poco de su trabajo cuando estuvo usted en el DIF del Estado de Puebla. ¿Qué fue lo más difícil que le tocó hacer dentro de esta institución? Ay, mira, no te podría decir un caso en específico porque para mí todos los casos que yo llevé en el Centro de Mediación Familiar, pues todos tenían algo que me hacía que me fascinara la mediación cada vez más. Te voy a platicar un caso bien rapidísimo en donde una pareja que ya se habían separado, tenían una hijita de 5 años, en donde pues aparentemente todo estaba perfecto, pero el papá vivía en Jalapa y la mamá vivía aquí en Puebla. La inconformidad del papá era que nada más veía a su hija los fines de semana cada 15 días. Entonces él fue el que llegó a mediación. Muy civilizados los dos,
no con ánimo de pelear, sino con ánimo de llegar a un acuerdo, el papá se quejaba porque nada más tenía contacto y convivencia con la niña 2 días cada 15 días, o sea, los fines de semana cada 15 días, y quería más. La mamá le decía que no era justo que quisiera más porque ella tenía la carga de la custodia de la niña. ¿Por qué la carga? No es que le pesara, pero entre la escuela, las clases extracurriculares y el trabajo de ella no le permitían a la mamá tener momentos de convivencia sin obligaciones con su hija. Entonces hicimos un ejercicio bien chistoso, que fue la primera vez que lo hice. Resulta que contabilizamos las horas en que los papás tenían de convivencia con la niña sin tener que estar detrás de ella con las obligaciones, como es haz la tarea, lávate los dientes, limpia tus zapatos, no sé, todas las obligaciones que tiene que tener un menor de esa edad en la familia, ¿no? Entonces, cuando hicimos la contabilidad de las horas, pues el papá tenía más horas de convivencia con la niña que la mamá. Entonces, a pesar de que tenía era cada 15 días, exacto, aunque era cada 15 días, pero realmente los 2 los 2 días que convivía con su hija era para disfrutarla totalmente. Si no quería la hija ese día comer tan sano, a lo mejor comía una hamburguesa o cosas así, el papá la consentía, porque todo era consentimiento. Y con la mamá, pues entre semana, pues toda, no, tienes que comerte todo, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer esto, tienes que hacer, ¿sí me explico? Entonces, cuando hicimos la contabilidad, pues fue bien chistoso, porque el papá era el que tenía pues más tiempo. Les voy a dar un ejemplo que a mí me fascina. Es un ejemplo muy fácil y muy rápido, y donde te puedo explicar claramente, o te puedes dar cuenta claramente qué es la mediación. Había una mamá que tenía 2 hijas y tenían una sola naranja, y las 2 hijas se estaban peleando por la naranja. Entonces la mamá, pues lógicamente con la investidura de autoridad, toma la naranja y la parte a la mitad y le da la mitad a cada una de las hijas. Según el criterio de ustedes, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Y qué tal si una parte está más grande? No, se percató de que estuviera exactamente a la mitad. Yo creo que hizo bien. Aparentemente hizo algo justo, ¿no? Exactamente, es la palabra, justo. Pero, no sabemos eso. ¿y qué es lo justo para cada quien? Es correcto. ¿Tú sabes qué es justicia? Realmente la justicia, bueno, legalmente nos dicen es darle cada quien a lo que le corresponde, pero no te dice que eso te deja satisfecho. Sin embargo, con la mediación, tú buscas realmente cuál es el interés de la persona. ¿Por qué? Porque una cosa es la postura. Yo me estoy peleando por la naranja, pero mi interés no es realmente toda la naranja. Si la mamá hubiese dialogado con las menores, se hubiera dado cuenta que una quería la ralladura de la naranja para hacer un pastel y la otra quería el jugo de la naranja porque tenía mucha sed. Entonces, si ella dialoga, se da cuenta qué es lo que quieren las 2 niñas, y a las 2 las deja satisfechas. Entonces, eso es mediación. Encontrar el interés de ambas partes. La verdad es que nunca me hubiera imaginado esa perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, uno pensaría que teniendo las partes iguales, pues es lo que quieres y deberían estar satisfechas, ¿no? En realidad, ¿no? O a veces inclusive ni nosotros sabemos las cosas que necesitamos. Oiga, Lick, denos por favor sus redes sociales para que la gente que nos está viendo pues la pueda contactar en dado caso que pues necesite llevar a cabo algún tipo de mediación. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mi correo personal es claudiafz142@hotmail.com. Ahí me pueden contactar y con mucho gusto, si yo les puedo ayudar en algo, encantada. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias. Y continuamos aquí en la grilla. Pues hemos llegado al final de una emisión más de La Grilla. Una cosa importante, porque siempre hay que destacar que nos va muy bien en este programa y poco a poco tenemos más invitados, ¿no? Sí. Claro, de primer nivel. Pues nada, Kevin, muchas gracias. Bueno, pues al contrario, muchas gracias a ustedes que nos siguen, a la licenciada Claudia por haber venido al programa, a Valerie, que esperemos ya tenerla siempre acá con nosotros. Invitación. Y pues a mi querido Alex Johnson, que siempre muchas gracias nos acompaña. Claro que sí, no, pues gracias a ustedes. Amigos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Criterio Noticias. Ahí
ahí van a aparecer. Oigan, pero no nada más seguirnos, ¿no? O sea, interactúen. Ahorita que vino la licenciada Claudia, pues si les quedaron dudas o les surgieron dudas, porque a lo mejor como yo, pues no conocíamos acerca de la mediación. Vamos a hacer algo, Kevin. Hay que anotarlas. Si es que llegan por ahí, por el Facebook y demás. En comentarios o por WhatsApp, como Y le decías. invitamos también en una siguiente emisión, ¿te parece? Escríbanos acá en el video o por WhatsApp, mándenos sus preguntas, las vamos a anotar y Listo. para la siguiente emisión, un poco más adelante, vamos a volver a invitarla y que Claudia responda sus dudas. para que ella personalmente pues nos pueda aclarar todas estas dudas. Se llamará Pregúntenle a la licenciada, ¿no? Sí, porque ella sabe, nosotros no. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias, nos vemos el próximo martes. Adiós. La Grilla. La opinión que rompe el silencio.